Muy bien, gracias por conectarse, gracias por ver el video, gracias por continuar en este estudio, gracias por esa perseverancia, felicitarles por ello, felicitarles porque inician hoy la recta final, el último grado de este nivel de aprendiz, ya terminando este nivel, este grado, van a pasar a otro y bueno, y eso lo único que nos muestra es que estamos avanzando, estamos progresando. Vamos a iniciar este nuevo grado aprendiendo sobre Cristo, sobre Cristo. Vamos a tratar de cubrir todo lo que se pueda. Definitivamente hay mucho material. Este es un estudio que se hace a nivel de seminario, ¿no? Que no tiene nada que ver que se enseñe en las iglesias locales, pero se hace muy poco o se hace muy pobre. O si se hace un estudio muy superficial, que quedan muchas preguntas flotando. Quedan muchas preguntas por ahí que nos confunden. Incluso podríamos tener todavía algunos conceptos errados, ¿no? Dentro de ellos, esos conceptos errados, algunos heréticos. Por eso es importante conocer la verdad. Así que en este grado vamos a aprender sobre Cristo. Hemos visto el Padre, ahora vamos a ver sobre Cristo. Aprendiendo bien esto, vamos a poder desechar, descartar y reconocer cualquier tipo de pensamiento herético, filosofía contraria a Cristo, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar viendo a Cristo preexistente, ¿no? Mejor expresado, Cristo preencarnado, Cristo en la eternidad. Vamos a ver después su deidad, la deidad que siempre va a estar bajo ataque con muchas herejías, ¿no? Y sectas que niegan la divinidad del Señor. Vamos a ver la unión hipostática, esta unión indivisible que tiene el Señor Jesucristo de ser 100% Dios, 100% hombre. Vamos a ver la doctrina de la encarnación y a Cristo glorificado. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar nuestro estudio. Vamos a ver muchos versículos. He obviado un montón, definitivamente, pero lo importante es que debe quedar claro muchas lecciones en base a este tema. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, que Pablo, ¿no? Filipenses desde el 5 hasta el 11, ¿no? Es toda una sumatoria de doctrina y en el cual él dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Definitivamente este es un versículo bastante denso, ¿no? Teológicamente es bastante denso, pero cuando se explica se entiende un poquito mejor, ¿no? La forma no tanto es la forma de la divinidad en sí, sino la forma en la gloria de Dios, ¿de acuerdo? Dice que él no estimó tener esa gloria junto con el Padre, ¿no? Esos atributos, esa magnificencia, esa plenitud de la deidad, ¿no? En general, eso, porque no estimó eso en cosa como que frase, sino que se humilló, dice, ¿no? Entonces, de ahí ya estamos entendiendo, vamos a estudiar hoy a Cristo preexistente, a Cristo encarnado, antes de venir en la primera venida como a nacer, ¿no? En forma de hombre. El apóstol Juan también, que va a hablar mucho lo que no hablan los otros evangelios sinópticos, ¿no? Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan nos va a hablar, se va a enfocar bastante en su divinidad, ¿no? Y dentro de ellos, él comienza, por ejemplo, ¿no? A comparación de Mateo y de Lucas, que tienen genealogías, Juan no tiene genealogía, él apunta de frente a la divinidad, dice en el principio era el logos, ¿no? Era el verbo, dice otra versión, ¿no? En esta versión NTV dice en el principio la palabra ya existía, ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿de acuerdo? Claro, el segundo versículo, el que es la palabra existía en el principio con Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. El versículo 14 nos va a decir quién es esta palabra, quién es este verbo, quién es este logos, en el griego es logos, quién es. En el 14 nos dice, entonces la palabra logos, el verbo, se hizo hombre, el Señor Jesús. Vino a vivir entre nosotros, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Estaba lleno de fidelidad, ¿no? Y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito de Hijo de Dios, del Padre, perdón, ¿ya? Entonces, así lo entendemos. La Trinidad, ojo, vamos entendiendo, la Trinidad, eh, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Esos son los nombres con los cuales Dios se da a conocer, se revela, ¿de acuerdo? Esos son la Trinidad se revela, ¿de acuerdo? Porque una forma de repente podríamos también es primera persona, segunda persona y tercera persona, sin distinción jerárquica. ¿Por qué? Porque Dios es uno en tres personas. Ya hemos tenido todo un paso de la Trinidad. Ya, repásenlo, repásenlo. Colosenses, ¿qué nos dice? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Es como a través de Cristo que Dios Padre, Dios en su totalidad, se revela al hombre. ¿Ya? Dice ahí Colosenses, él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. ¿Ya? ¿Por qué lo resalto? ¿Por qué lo marco? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué uso una versión que nos explique, que exprese mejor la idea? ¿Por qué? Porque muchas veces dice Dios, ¿no? Se metió en un hombre. Esa es una herejía, por ejemplo, ¿no? Dios se metió en un hombre en el bautismo y se salió antes de la crucifixión, se salió, ¿no? Entonces fue solamente como una posesión en un hombre y después se salió, ¿no? O sea, la divinidad no solamente pasó y se fue. No. Él ya existía antes de todas las cosas y no es que se mete en un hombre, ¿de acuerdo? Eso tenemos un estudio paralelo también que estamos haciendo sobre herejías, ¿ya? Uno entendiendo esto, ya desecha cualquier otra cosa, ¿ya? Es supremo sobre toda la creación, por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible, todo. O sea, ¿qué quiere decir? Lo material, lo inmaterial. Lo material, lo celestial en el sentido de ángeles, ¿no? En sus diversas categorías. Dios permite que lleguemos a esos pasos para estudiar un poquito de angelología. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unidas toda la creación. Colosenses es un libro muy interesante porque va a tratar de desechar, o va a desechar, mejor dicho, muchas herejías. Ya dentro de ellas la adoración a los ángeles. Otra era que Jesús era una emanación más del ser supremo, ¿no? Esto viene del gnosticismo, era una emanación y una emanación buena, ¿no? Pero era igual que un ángel, ¿de acuerdo? Por eso que estaban haciendo una doctrina de adorar ángeles. Y esa es una herejía que hasta la actualidad podemos verlo. Muy soslayadamente, muy solapadamente de repente, pero a la larga sí, ¿no? Toma, te regalo el ángel de la paz, de la felicidad, de la alegría, de la prosperidad, de la abundancia, ¿no? Y como tienes un angelito y crees que ese ángel, ¿no? Es un ángel que te va a traer paz o prosperidad, ¿no? Y ya estás en idolatría. Y ya estás adorando ángeles, ¿no? Entonces, Colosenses va a desechar una de esas herejías, ¿no? Varias dentro de todo Colosenses. ¿Qué más nos dice la palabra? En Apocalipsis, el último libro, él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ya, no quiere decir que hay un lapso de tiempo entre otro. Alfa y omega son las dos palabras, en la primera palabra del alfabeto griego es alfa. La última palabra o la última letra del alfabeto griego es la omega. Es como si nosotros dijéramos la A y la Z. Ya, acá en griego dice, yo soy el alfa y la omega, y son la A y la Z. Soy el principio y soy el fin. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo yo soy. Eso es lo que está diciendo acá. Dices, Señor Dios, yo soy el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso, ¿de acuerdo? El gran yo soy. ¿Quién está hablando acá? El Señor Jesús resucitado, ya se encarnó, ya fue crucificado, murió, se sepultó, resucitó, está glorificado ahora, ¿no? Está glorificado. Él está diciendo eso. Yo soy. El yo soy de Éxodo 3, ahora en Apocalipsis, él se está identificando como yo soy, Dios. ¿De acuerdo? Ya de antemano, ya estos versículos también nos van hablando de su divinidad, ¿no? Pero lo que estamos estudiando hoy es la preexistencia o el Cristo preencarnado, ¿ya? Ojo con eso. También dijo, todo ha terminado, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Yo soy el alfa y el omega, ¿no? Ahí lo vuelve a repetir, ahí están varios versículos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Yo soy de siempre he sido. Yo soy el que siempre ha sido, ¿de acuerdo?
Si tú quieres tener un inicio y un final, yo soy y yo estoy demarcado en todo eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Otros versículos. Juan 3:33. El que vino de lo alto es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la, nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas eternales, pero Él vino del cielo y es superior a todos, ¿no? Me gusta esta versión. NTV, ahí nos expresa eso, ¿no? O sea, el Señor Jesús no es de esta tierra, se encarnó, pero no es que nació en esta tierra. Ya Él existía antes, ¿no? Y en la eternidad existía. Él ya existía. Por eso que algunos versículos, por ejemplo, estos estudios deben traer claridad. No leas por leer la escritura ahora. Léelo y medita en lo que estás leyendo. Cuando el Señor Jesús, por ejemplo, le dice, mi reino no es del mundo. No soy de este mundo, ¿no? Cuando conversa con Pilato, por ejemplo, ¿no? No soy de este mundo, mi reino no es de este mundo. Entonces, Él está diciendo que no esté acá. Él ha venido nada más con un propósito. Se ha encarnado. Dios mismo viniendo a salvar al hombre. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Ya? Él vino de lo alto y es superior. En el 6:62, ¿qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Dice, otra vez. ¿Qué quiere decir otra vez? Ya bajó, vuelve a subir. Esa es la expresión que está diciendo. O sea, vino del cielo, se encarnó. Eso es lo que está diciendo. En el 17:5, ahora Padre, llévame la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo, antes de que se creara todo, ¿no? Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en esa armonía de la Trinidad, viviendo antes de la creación. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo acá. Esta es la oración sumo sacerdotal. Está en Juan 17, se conoce como la oración sumo sacerdotal. Es la última oración que hace el Señor Jesús, ¿no? O la penúltima oración antes de ir a Getsemaní, intercediendo por nosotros, por ti y por mí. Este es uno de los pasajes interesantes también, ¿no? Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Está hablando el Señor Jesús a los fariseos, a los religiosos, a los que estaban con él. La vio y se llenó de alegría, dice. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? ¿No? Jesús le contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy, ¿no? El famoso yo soy. Dice, antes de que naciera Abraham estuviera en esta tierra, no dice, la expresión correcta hubiera sido yo era, pero él no era, él es siempre. Por eso que él dice yo soy y toma el nombre de Dios. Y los judíos lo entendieron bien, porque dice lo siguiente, continuando la lectura, dice, en ese momento tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. ¿Qué estaba diciendo? O sea, este es otro versículo también que nos da claridad en cuanto a la divinidad del Señor Jesús. ¿De acuerdo? Él está diciendo, no, algunos teólogos, no es el tema hoy, pero me adelanto, dice, algunos teólogos o los que están contrarios a la Escritura, al Evangelio, dicen, Jesús, no hay dime un solo versículo donde dice que Él es Dios, yo soy Dios. No lo dijo nunca, pues. ¿Por qué? Porque ni siquiera los mismos hombres que escriben la palabra de Dios, ¿no? Ellos tampoco dicen, oye, yo Juan, por ejemplo, estoy escribiendo. ¿Qué dice Juan? El discípulo amado, el discípulo que más amaba al Señor, el discípulo que amaba al Señor, ¿no? ¿Se dan cuenta? No dice Juan, yo soy. Entonces, el mismo Dios tampoco es eso, porque no tiene la necesidad, Dios, ni desde el Génesis hasta el Apocalipsis, oye, por si acaso yo soy Dios, ¿ah? Ador, pues yo soy Dios, por si acaso, ¿ah? No hace eso. Dice sí cómo el hombre debe adorar correctamente, dice cómo el hombre debe relacionarse con Dios, sí lo dice. Y en ese vamos aprendiendo cómo nos relacionamos con nuestro Dios. Los vamos conociendo. Pero en este caso, él dice, yo soy. Antes de que hagan fuera, yo soy. Yo soy. O sea, yo soy el que no cambia. El único que puede y dice yo soy es Dios. ¿Ya? Por más, yo podría decir yo soy, tú podrías decir yo soy, pero en realidad no somos, porque estamos envejeciendo, estamos aprendiendo, estamos cambiando, siempre estamos en un proceso de cambio. En cambio, Dios siempre es. Por eso cuando él dice yo soy, estaba diciendo yo soy Dios. Por eso lo querían agarrar a piedrazos, lo querían lapidar al Señor. Por ejemplo, acá, Hebreos 1:5. Este es un pasaje que nos puede complicar un poco también. Hay versículos que podrían parecer un poco oscuros, ¿no? Porque dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre.
y él me será mi hijo, dice. Eso es Reina Valera. En NTV dice, pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré tu padre y él será mi hijo. Este es un pasaje bíblico que se toma de Salmos. Hay dos versículos en Salmos, no recuerdo ahorita la referencia, pero lo toma el autor del libro a los Hebreos, lo toma y lo expresa acá, ¿no? Entonces, esto, si lo analizamos de una perspectiva herética, ¿no? Como lo presentan a veces otras sectas, unas sectas, mejor dicho, podría pensar, ah, ya ves, acá dice que Dios Padre lo ha engendrado, lo ha creado, ¿no? Él lo ha creado, él es su Padre. Entonces Jesucristo no ha sido antes. Eso es sacar de contexto un versículo, desmereciendo la otra cantidad de versículos que hablan de la divinidad y de la preexistencia, de la coexistencia, de la coigualdad y la codivinidad con el Padre y con el Espíritu Santo. De un versículo no lo puedo sacar. Entonces, ¿qué me está diciendo acá, hermano? Lo que te está diciendo acá es que Dios se revela al hombre. Y la forma de que nosotros entendemos así es que el Hijo, que la segunda persona de la divinidad es el Hijo. ¿De acuerdo? No está diciendo que es su Hijo. Es eternamente el Hijo en todo caso. ¿Ya? Así lo van a incluso concebir o lo van a condensar las confesiones, dentro de ella la confesión de Westminster, por ejemplo, ¿no? Que dicen ellos 100 eruditos reunidos más de medio año en un lugar especial, ¿no? En una abadía en Inglaterra. Entonces, estos eruditos se van ahí, ¿no? Seguramente guiados por el Espíritu Santo van a llegar a esa concepción, que la segunda persona de la Trinidad es el Hijo engendrado eternamente. Si decimos engendrado eternamente, ¿qué quiere decir? Que no hubo un momento en el cual el Padre crea al Hijo, sino que el Hijo siempre ha estado así. Y es así como nosotros lo entendemos ahora. Por eso le decía, esto es teología pura, ¿no? Pero no es difícil de comprender, porque está en la Escritura. Entonces, cuando vemos este versículo, estamos entendiendo es que Dios Padre envía al Hijo y se da a conocer así, y nosotros lo entendemos como el Hijo, como el Hijo. Y siempre que encontremos al Hijo en referencia a la segunda persona de la Trinidad, vamos a entenderlo como Hijo con mayúscula, ¿no? Hijo con mayúscula para diferenciarlo. Otros versículos que nos ayudan a comprender esto, Juan 5:18, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo que quebraba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre haciéndose igual a Dios. O sea, no hay una negación en cuanto a la percepción de los judíos, que no, Dios estando yo. No, ellos entendían que el Señor Jesús estaba diciendo que era Dios. Y por eso que procuraban matarlo, ¿no? Dentro de su idea, de su mala percepción, ellos decían eso, ¿no? O sea, y ellos mismos van a decir, es mejor que muera uno a que muera todo el pueblo por causa de esta persona que está loca, ¿no? O que está lunático, o que se está haciendo Dios, ¿no? De ahí Gamaliel va a decir, ¿no? Y si esto es obra de hombre, se va a desaparecer en el tiempo, ¿no? Como Simón el como el celote, el otro, ¿no? Que se habían hecho también habían hecho como una secta y se habían divinizado también, pero quedó ahí nomás. En cambio, dice, si es obra de Dios, no vaya a ser que se encuentren peleando con el mismo Dios, ¿no? Eso lo va a decir Gamaliel, maestro de Pablo. Entonces, eso es interesante. ¿Por qué? Porque esa obra no ha desaparecido. Dios ha sido fiel a su palabra y la palabra de Dios ha permanecido hasta ahora y se ha cumplido todo. Y porque Dios ha sido fiel. Y esa es una de las convicciones o uno de los argumentos que debe hacer que nuestra convicción sea férrea. ¿Ya? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está. Filipenses, Mateo 3:17. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta expresión va a haber 3 veces en la Escritura, ¿no? Es como reafirmando, ¿no? Por si acaso, Él es mi Hijo, yo lo he enviado, Él es Dios, ¿no? O sea, esa comunión, esa unidad
entre el Padre. Es más, esta expresión sale del bautismo, ¿no? Donde el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad encarnada, está siendo bautizada, ¿no? Viene el Espíritu Santo en forma de paloma, como forma de paloma, no, como paloma, y viene el Espíritu Santo y una voz en el cielo. La Trinidad completa en el bautismo del Señor. Un hecho importante. Otra oportunidad en la cual se va a oír la voz de Dios Padre va a ser en el monte de la transfiguración. Eso está en Mateo 17. También, por eso les digo, yo he obviado muchos versículos, porque nos pasaríamos pues horas de horas dando estos argumentos, pero con lo que les presento acá debe quedar claro. Y si tienen alguna duda, ya estos argumentos le dan la punta de la madeja para que ustedes continúen sus estudios y digan, ah, sí, y ustedes mismos encuentren esos versículos y encuentren esos tesoros, si es que quieren ahondar más en este tema. ¿Ya? Pero vamos a tener 5 pasos en relación a esto. Eso tiene que quedar claro, pues, hermanos. Las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, de Dios, en el Antiguo Testamento, se conocen como teofanías, ¿no? Como visiones, como acontecimientos de presentarse de Dios, ¿de acuerdo? Eso se conocen como teofanías. Es un término que se usa también en lo secular. Pero acá encontramos, por ejemplo, cuando Agar es despedida, ¿no? La botan, Abraham, Sara, ¿no? Guiados por el mismo Dios, es una decisión que Dios aprueba, ¿no? Son despedidos, Agar está a punto de morir con su hijo. Bueno, su hijo en realidad no es un muchachito, un niño, es un muchachón en realidad de 20 y tantos años, 23, 25 años, ¿no? Y dice ahí en Génesis 16, en el versículo 7 y el 13, dice lo siguiente. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente de esta que está en el camino de Shur. En el 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que vive, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Y ahí ve Jehová el que habla con ella, ¿no? Acá hay uno de los nombres de Dios también. Pero el punto que quiero resaltar acá es, dice, y halló el ángel de Jehová. ¿Ya? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Dice, entonces llamó el nombre Jehová. Hay una identificación entre el ángel de Jehová y Jehová. Aclaramos esto para entender el resto de versículos. En la escritura, cuando encontramos al ángel de Jehová, nos referimos a, normalmente por teología, entendemos que el ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué quiere decir? Cristo preencarnado. ¿Ya? El ángel de Jehová es Cristo preencarnado. ¿Ya? Eso lo entendemos en base al estudio ya sistemático, ordenado o teología, que entendemos que el ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad, que quiere decir el Señor Jesucristo preencarnado. ¿Ya? Ese es el ángel de Jehová. Pero ahondemos un poquito más para entender los otros versículos. Acá dice el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. En el original no hay el de. El de no existe. Este de no está. ¿Ya? Eso está en nuestras traducciones. Entonces, en el original es y halló el ángel Jehová. El ángel Jehová. Ángel, desde el propósito de la palabra, significa un mensajero. Alguien que va a cumplir un cometido, ¿no? Alguien que cumple un propósito. Eso significa ángel, ¿ya? Ángel es un mensajero. A veces se usa para hombres también, como el Apocalipsis, ¿no? Háblale al ángel de la iglesia, de las 7 iglesias, ¿no? Está hablando, se está haciendo referencia al siervo que sirve en esa iglesia local, ¿ya? Pero ángel significa mensajero y por lo general hacemos referencia a las criaturas creadas por Dios, ¿de acuerdo? Pero cuando se habla del ángel de Jehová o el ángel Jehová es el mismo Dios. Ángel Jehová. O sea, es Dios mismo. ¿Ya? Nosotros si nos vamos a lo simple y literal, estamos entendiendo que el ángel de Jehová o el ángel Jehová es Dios. Primera, segunda y tercera persona. ¿Ya? Pero por el estudio que nos la revelación que nos da en la escritura, entendemos que a ese ángel de Jehová o ese ángel Jehová es la segunda persona de la Trinidad. Avanzamos.
Por ejemplo, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, el ángel de Jehová hablándole a Abraham. ¿Dónde más aparece el ángel de Jehová? En Jueces, ¿no? Cuando conversa con Gedeón. Gedeón, ¿no? Gedeón va a ser un hombre temeroso, miedoso, cobardón, pero el Señor lo usa para levantarlo como juez, para liberar a su pueblo de la opresión, ¿de acuerdo? De los madianitas. Entonces, ahí aparece también el ángel de Jehová. Juan 1.18, este es un pasaje interesante, ¿no? Juan 1.18, hemos visto el 1, Juan 1.1, Juan 1.14, y en el Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios Padre, entendemos así. El unigénito Hijo, este unigénito Hijo, que no quiere decir que es el único o el primero, no, dice el primogénito en cuanto a preeminencia, ¿ya? Ese es otro tema, pero hay que entenderlo. Preeminente Hijo, ¿no? Que está en el seno del Padre, que quiere decir que está dentro del Padre, ¿no? Entonces, Él le ha dado a conocer. No conoceríamos a Dios si Dios no se hubiera revelado a través de su palabra, ¿no? Por eso que otro término que podemos entender ahí, ¿no? La palabra impresa, la Biblia impresa, se conoce como logos. El logos impreso en tinta y papel es la Biblia, la escritura, las sagradas escrituras, ¿de acuerdo? El logos encarnado, ¿no? De acuerdo a Juan, o sea, la palabra, el verbo encarnado, ¿quién es? El Señor Jesucristo. ¿Ya? Interesante, ¿sí o no? Claro, el Señor Jesucristo es el logos. Ahí está, Génesis 1.1, ya lo hemos visto. ¿Ya? Entonces, acá cuando dice Juan 1.18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito, el preeminente Hijo, que está en el seno del Padre, que está dentro del Padre, con el Padre, dentro de la unidad trinitaria, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. O sea, nosotros podemos acercarnos a Dios por medio del Señor Jesucristo y vemos al Señor Jesucristo, vemos a Dios Padre. Por eso que cuando Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y con eso es suficiente. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Si me ves a mí, has visto al Padre. Eso le dice. ¿Por qué le dice eso? Porque todos los atributos, los atributos comunicables e incomunicables también lo vemos en el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Esta palabrita que dice, Él le ha dado a conocer, en el original es exegemai, de donde viene la palabra exégesis, ¿no? Hay una palabrita exégesis de interpretación correctamente, extraer algo, interpretar correctamente. Entonces acá lo que está diciendo el Señor Jesús, Dios, a través del Hijo, Jesucristo le está dando a conocer, lo está extrayendo, lo está expresando, lo está mostrando. Eso es lo que dice la palabra en el griego ahí. Avanzamos un poquito más. En la zarza ardiente también vamos a encontrar al ángel. Muchos dicen a la zarza ardiente, la zarza ardiente. Y leemos de paporreta y no captamos este detalle. Este es un error de observación, ¿no? Este es un error de observación. Dice la zarza ardiente. Dice, estaba ardiendo una zarza y Dios le habló de la zarza. ¿Es verdad eso? Sí, señor, es verdad. Por supuesto que sí. Pero fíjense lo que dice antes. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová, el ángel Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces le dio curiosidad y se acercó. Se acercó, ¿sí o no? Y ahí sabemos que el Señor le habla desde la zarza ardiente. No la zarza ardiente no le habla. Vemos que ahí está la intervención del ángel Jehová. ¿De acuerdo? Entonces, él está hablando ahí. Y este mismo caso, ¿qué le va a decir desde la zarza, el Señor, desde la zarza ardiente, qué le va a decir a Moisés? Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque donde estás pisando es tierra santa, es tierra sagrada, ¿no? Y él cae rostro al piso, rostro a la tierra, ¿no? Entonces, Josué tiene un encuentro parecido. Él está a punto de entrar a la guerra para iniciar las conquistas y se encuentra con un personaje singular.
Y le dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, no tenía la característica, la ropa seguramente, o el armamento era diferente, y ella no sabía si era de hombre suyo, ¿no? Del ejército de Israel, o era de Jericó, del ejército de Jericó, que iban a tomar Jericó. ¿Y qué le respondió? En 14 dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Quién es el príncipe del ejército de Jehová? El Señor, Cristo preencarnado. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Interesante esta palabra. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Entendió Josué? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, entendió. Y se acerca. Siempre en la escritura, siempre, acuérdense de esto, siempre en la escritura, el único que recibe adoración es Dios. ¿Ya? Es Dios. Por eso es que muchos se niegan a adorar a imágenes, incluso van a hacer, los van a matar o los van a mandar al horno de fuego, ¿no? También ahí lo vemos en Daniel, los amigos de Daniel, y así sucesivamente vamos a encontrar. Y al que se deja ser adorado y no es Dios, muere irremisiblemente, como en el caso de Herodes. Hay un Herodes que, ¿no? Ya sabemos la historia, está en Hechos, ¿no? Va con un pueblo que tenía problemas. Él le dice, el pueblo lo comienza a clamar, le dice, esto no es voz de hombre, es voz de Dios, ¿no? Lo endiosan y él recibe esa adoración. Dice que un ángel vino, lo hirió y murió comido de gusanos, dice la palabra, está en la escritura. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a encontrar adoró. Por ejemplo, cuando vienen los sabios de Oriente, los magos de Oriente, vienen y dice que lo encontraron en una casa y postrándose, lo adoraron, no adoraron a María, no adoraron a José, no adoraron a la familia sagrada, no, la familia divina, no, no, no. Lo adoraron al Señor Jesús en bebé, ¿de acuerdo? Entonces, el único que recibe adoración es Dios. Pablo y Bernabé lo van a rechazar en Listra, van a terminar mal. El mismo Juan en Apocalipsis se inclina para adorar ir a un ángel, el ángel lo impide, le dice, tranquilo, no, 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 levántate, le dice, está en Apocalipsis 19:10, si mal no recuerdo, lo puedes buscar. El ángel dice, no, 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 no hagas eso, yo soy un consiervo tuyo. El ángel le dice a Juan, yo soy un consiervo tuyo, ¿de acuerdo? No lo deja a que lo adore. Entonces, acá este varón es la segunda persona de la Trinidad, es el mismo Señor Jesucristo preencarnado, recibe la adoración. ¿De acuerdo? Entonces, entendemos que Jehová y Jehová ángel es lo mismo. ¿Podríamos entenderlo como Dios Padre, como Dios divino, como Dios en general? Sí. Pero también la Escritura nos hace esa diferencia entre la primera persona y la segunda persona, entre el Padre y entre el Hijo, ¿de acuerdo? Siempre también nos hace esa diferencia. Por ejemplo, en Génesis 24:7 y 40 dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel. Jehová envía su ángel, ¿de acuerdo? Delante de ti y tú traerás de allá a la mujer para mi hijo. Abraham y su siervo, en el 40 es confirmado este dato. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel. ¿De acuerdo? El siervo vuelve a repetir lo que le había dicho Abraham. En el Números 20:16, y clamamos a Jehová, estos son los esclavos en Egipto, el pueblo de Israel, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Qué interesante este dato, porque normalmente nosotros entendemos que el que saca al pueblo de Egipto es Moisés, ¿sí o no? Claro, nosotros entendemos, Moisés liberó al pueblo de la esclavitud de Faraón en Egipto. La palabra de Dios dice que no, no fue Moisés, fue el ángel de Jehová. ¿De acuerdo? Y acá en este versículo, bueno, se hace la diferencia entre la primera y la segunda persona.
Por eso que decimos que ya teologizando, haciendo teología sistemática, entendemos que el ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad. Pero cuando lo entendemos en literal, en llano, el ángel de Jehová, Jehová. Por eso, decir Jehová, yo podría decir Jehová también a la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque es un solo Dios. Pero como Dios se ha revelado, ¿no? En las tres personas que comparten una misma esencia y los hace uno, ¿no? Pero en tres personas, pero que no tienen relación, son independientes en función, ¿de acuerdo? Pero es un solo Dios, no son tres dioses. No somos triteístas, somos monoteístas, ¿de acuerdo? Un solo Dios. Si no seríamos triteístas, si no nos diferenciaríamos de los hindús y de otras sectas de religiones paganas. Entonces estamos entendiendo. Entonces dice acá, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos diciendo, listo. El ángel de Jehová, ¿no? También lo podemos identificar con la nube de fuego. El nube de fuego, el nube que daba sombra, lo podemos identificar. Este es interesante porque nos ayuda a comprender, no es lo que los hombres hacen, ¿no? Cuando estudiamos a los hombres en la escritura, vamos a estudiar a los patriarcas, a Abraham, ¿no? Isaac, Jacob, a José, vamos a estudiar a Daniel, vamos a estudiar a otros siervos. Entonces, no estamos estudiando realmente a ellos. Ojo con este dato, ustedes, estudiosos de la escritura, que están llevando este curso, ¿ya? Para ustedes, este plus, estamos estudiando lo que Dios hace a través de esos hombres, a través de esos hombres y a través de esas mujeres también, ¿de acuerdo? Es lo que Dios hace a través de Abraham, a través de Noé, a través de Moisés, ¿de acuerdo? Y eso te podríamos traer al contexto nuestro. No es lo que yo hago. Ay, mira, el hermano Jorge, cómo enseña, cuánto sabe, mira, cuánto nos estamos no soy yo. Es Dios en mí que me ayuda a hacer esto. Toda la gloria. Si algo tengo que gloriarme, dice Pablo, será en la cruz de Cristo. Porque yo sin esa cruz estaba perdido. Tú, sin esa cruz de Cristo, estabas perdido. Por eso que toda prédica debe llevarnos a la cruz y hacer mirar a cruz. A mí me da mucho gusto, me animan cuando los hermanos me dicen, hermano, mucho gusto, he aprendido bastante, gracias por sus estudios, gracias por esto. Entonces, yo me siento bien y me anima a continuar, pero es Dios a través de mí. Entonces, yo tengo una gran responsabilidad de reflejar a Cristo en mi vida. Porque si bien es cierto, ustedes no pueden ver a Cristo directamente, tendrían que verlo a través de mi vida. Igualmente ustedes, las personas que no creen en Cristo, deberían ver a Cristo en sus vidas. Por eso que Pablo va a decir, ustedes son las cartas vivas. Ustedes son mis cartas vivas. Y acá un paréntesis también para ver el tema de la Biblia. A veces las personas que no creen en el Señor Jesucristo, ¿no? Vienen y dicen, oye, yo quiero leer la Biblia, pero dice que no entiendo la Biblia. ¿Qué Biblia me recomiendas leer? Bueno, ahí tú te desplayas, pues no, la NTV, la Reina Valera 60, entonces te explayas ahí, ¿no? Pero ¿saben cuál es la mejor Biblia que va a leer ese inconverso? Acuérdate de esto, para ti, estudioso de la Escritura, este plus. La mejor versión de la Biblia que va a leer el inconverso eres tú mismo. Eres tú mismo. Tú eres la mejor versión de la Biblia que va a leer el inconverso. Acuérdate de eso. Cerramos paréntesis, avanzamos. Entonces, acá hay otro pasaje bíblico. Aquí yo envío mi ángel, ¿no? Entonces, hay diferencias. No son lo mismo, hay una diferencia. No estamos diciendo que son dos dioses diferentes. Ojo con eso, ya la Trinidad debe quedar clara. Bueno, no tan clara porque no se puede explicar bien, pero entenderlo a la luz de Escritura, estos textos. Por ejemplo, Jueces, ¿no? Jueces 2, 1, 5 dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín. Y ya, interesante porque este pasaje, ¿no? Yo solamente he puesto un versículo, dice, he aquí yo envío mi ángel, Dios Padre hablando, envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado, ¿no? Está hablándole Dios al pueblo de Israel. Pero les animo a leer los siguientes versículos, ¿no? De este pasaje,
de Números 20, 16 y Éxodo 23, 20, ¿no? Ahí le va a decir, pero si ustedes no le hacen caso a este ángel, él se va a enfurecer y los va a castigar. Interesante lo que les dice acá. Y justamente eso sucede. Porque ya en Jueces, ¿no? Después que han entrado ya a la tierra prometida, han tomado posesión, no han hecho las cosas bien, se han contaminado con los que no erradicaron de ahí, de la tierra prometida de Canaán, ¿no? ¿Qué va a pasar? Dice, el ángel de Jehová que subió a Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto. El ángel ya está hablando el ángel de Jehová, o sea, la segunda persona de la Trinidad, si lo entendemos. Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto, les pregunta. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, porque aquí lloramos, ¿no? Aquí lloramos. Y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. El Señor les advirtió en Número, les advirtió en Éxodo, no hicieron caso, el Señor, ahí el ángel de Jehová dando un juicio, las consecuencias sufrieron las consecuencias de su desobediencia. Segundo de Reyes, 19:35 dice, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. El ángel de Jehová, ¿no? Matando a 185,000. Esto hay que entenderlo. Mira, la palabra de Dios, si lo pudiéramos explicar en un solo libro o en 10 comentarios, no sería la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es tan profunda como el mismo Dios. Entonces hay cosas que no comprendemos. Por ejemplo, Isaías dice que el Cristo preencarnado y encarnado y glorificado, ¿qué dice que Isaías 9? Que es príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿De acuerdo? Pero a la luz de toda la revelación, ¿qué tenemos que entender de Cristo? Que así como es príncipe de paz, es también varón de guerra, que enjuicia, que toma el juicio. Hay cosas que a uno se le escapa. ¿Por qué? Porque como vivimos en esta dispensación de la gracia, todo es amor, tranquilo, hermano, no la pena de muerte, déjalo así nomás, no importa que peque, pero que vengan a la iglesia, que continúen con su pecado, dejémoslo. No, no estamos entendiendo y no estamos conociendo bien a nuestro Dios, ¿de acuerdo? Si no recuerdo bien, está en Apocalipsis 10, si mal no recuerdo, ¿no? Cuando la gente, los malos, los inicuos, los transgresores, los que no se arrepintieron, son echados al castigo eterno. ¿Y saben quién está ahí? El mismo Señor Jesucristo con sus ángeles. O sea, él está emitiendo, él está viendo ese juicio. Es como si estuviera supervisando ese juicio contra estos malvados. Entonces hay que entenderlo así. Nuestro Señor es príncipe de paz, pero también es varón de guerra. ¿Sí? Espero que este estudio nos debe desafiar nuestro cristianismo también. Las profecías hablan de él. Juan 5:39 dice, escudriñad, ¿no? Hablan de escudriñar. El Señor Jesús le decía, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús les está diciendo, oye, si ustedes leyeran realmente, entendieran, se sumergieran en el estudio, ahí, a veces me preguntan, hermano, ¿qué significa escudriñar? Una de las herramientas, ¿no? El único libro que necesita un creyente para estudiar es la Biblia, ¿de acuerdo? Pero nos ayudan algunas herramientas, y dentro de esas herramientas, una de ellas debe ser el diccionario de nuestro idioma, ¿ya? Entonces yo no sé una palabra, bueno, lo googleo ahora, ¿no? Escudriñar, ¿qué es escudriñar? Hacer un estudio acucioso, minucioso, escarbar, investigar, ¿no?
con un propósito de encontrar el sentido de esa escritura. Eso significa. Entonces, cuando digo escudriñar las escrituras, les está diciendo, oye, métanse a estudiar realmente, no sepan solamente la Biblia, sino conózcanla, atesórenla, estudienla bien. Eso es lo que está diciendo ahí. Y si ustedes la estudian bien, se van a dar cuenta que la Biblia habla de mí, dice el Señor Jesús. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? En Lucas, ¿no? El Señor ya fue crucificado, resucitó. El Señor resucitado todavía no ascendió. Él se encuentra con dos, ¿no? Que iban camino de Maús. Maús está de Jerusalén como quien va al mar Mediterráneo, ¿no? En unos 10, 12 kilómetros más o menos. Entonces dice que dos ya habían visto lo que había pasado en Jerusalén, que habían crucificado al Señor, que lo habían... Estaban tristes, estaban mal, ¿no? Y dice que ellos, y se acerca el Señor Jesús resucitado. Ellos no lo reconocen. Está en Lucas 24, tenemos que leerlo. Es el único evangelio en el que está esta historia. ¿Ya? Entonces dice que estos dos iban tristes. Y dice, oye, ¿por qué están tristes? ¿No? Se acerca como que va caminando en el camino. Ustedes van por ahí, yo también voy por ahí. Oye, ¿por qué están tristes? Que no sabe, le dice. Todo el mundo sabe y tú no sabes. ¿No? Estoy parafraseando. Dice, que no sabe que el maestro ya no es el Señor, no es el Mesías, ¿no? Dice, el maestro, no sabes que el maestro, ¿no? El profeta, pero ya no era el Señor, no era el Mesías. Dice, no sabe lo que le ha pasado. Y entonces el Señor le comienza a decir, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto ya lo explicamos. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Toda la escritura, ¿no? El Antiguo Testamento para nosotros, la Tanakh para los judíos, ¿no? Todos ellos, por eso habla de las tres divisiones que tenía la Tanakh. La ley, ¿no? La Torá, el Pentateuco, los profetas, ¿no? Los profetas, los Nabín y los Ketubín, y los salmos, y los escritos, ¿no? Ahí de repente, de acuerdo a la división que tienen ahora los judíos, podría ser la ley, la Torá, los profetas y los escritos. Pero los escritos, ¿no? Los Nabín, lo que nosotros conocemos, los Ketubín, perdón, que nosotros conocemos como los escritos, el primer libro en el orden canónico judío es los Salmos. Por eso que el Señor está diciendo ahí la ley de Moisés, los profetas y los Salmos. Todos los escritos hablan de mí. Entonces no han entendido nada ustedes. Y ya sabemos que después el Señor se revela, ¿no? Justamente en el partimiento del pan. Ahorita les muestro un cuadrito. Isaías, ¿qué dice? A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él, a él vuestro temor. Isaías también lo dice, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a los de la casa de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por el lado y por la red al morador de Jerusalén. ¿Qué está diciendo acá Isaías? A Jehová, a él deben temer, ¿de acuerdo? Miren, pero él se va a volver, ¿no? Piedra de tropiezo, un tropezadero para ustedes. Eso es lo que está diciendo Isaías. ¿Está hablando de quién acá? Si lo analizamos así al ojo, está hablando de la primera persona de la Trinidad, de Dios Padre. Este mismo pasaje le va a dar el sentido también en la línea de Cristo, ¿no? Pedro. Para vosotros, pues, Pedro se dirige a un público judío también, ¿de acuerdo? Eso es hermenéutica, ¿ya? Reglas de interpretación de cada libro de la palabra de Dios, cada segmento. Pedro se dirige a los perseguidos judíos. ¿Qué les dice? Para vosotros, pues, los que creéis, él, o sea, Cristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este es otro texto del Antiguo Testamento. Y acá dice, y piedra de tropiezo y roca para hacer caer. Lo mismo que había dicho Isaías para el Padre, lo dice ahora Pedro en el sentido pleno en relación a Cristo. ¿De acuerdo? Dios Padre, Dios Hijo. La misma expresión para ambos. ¿Por qué? Porque son Dios. Es lo mismo. ¿Ya? Espero que estén captando. Y qué interesante. Esto en teología se conoce como el sensum plenior. Sensum plenior. O sea, cuando alguien en el un hagiógrafo, un autor sagrado en el Nuevo Testamento, expresa una
una palabra del Antiguo Testamento y como que le da claridad, ¿no? Eso es como que le da sensum plenior, significa el sentido pleno, ¿no? La interpretación plena o más claridad en esta interpretación. Sensum plenior, si es que por ahí lo quieren ver. Participa en la... Cristo preencarnado, participa en la creación, en la salvación, perdona pecados, es el que hace juicio, ya lo hemos visto, ¿no? Es el que juzga. Mira, 185,000 mató, porque estaban en contra del pueblo de Israel, de su pueblo. Entonces, Dios, y en otras interpretaciones, en otras actividades más, participa la segunda persona de la Trinidad. El Logos, la palabra, el Señor Jesús preencarnado. Hay un cuadro para Salmos, hay un cuadro para la Torá, hay un cuadro larguísimo para los escritos, ¿ya? Pero, perdón, para los profetas, ¿no? De las profecías que se citan en el Antiguo Testamento y se citan en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, acá en el Nuevo Testamento solamente de los Salmos se habla de la encarnación, de la crucifixión, la resurrección, la creación, la muerte, se habla de la traición, se habla de la divinidad de Dios, la ascensión, su entronación, habla del reinado milenial, esas teofanías, habla de la eternalidad, dice acá, el rechazo como salvador, ¿no? Entonces, habla, todos esos versículos ahí están, en el Salmos nada más y en el Nuevo Testamento. Y hay muchos más en cuanto a la Torá, y hay muchos más en cuanto a los profetas, ¿no? A los otros libros. Hay muchísimo, solamente he puesto esta para darnos cuenta normal cómo hay esa unidad. Si realmente esto fuera algo en contra de la palabra de Dios, todos estos versículos se contradecirían. Y no es así, porque la palabra de Dios tiene unidad. Vamos terminando, entonces, vamos a entender que la segunda persona de la Trinidad es Dios, visible en el Nuevo Testamento. Así lo entendemos. Otro argumento, el ángel de Jehová no aparece después de la encarnación. Después que Cristo se encarna, ya siempre vemos al Señor Jesucristo glorificado, un cuerpo glorificado. Ya no se habla más del ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento sí. Si el ángel de Jehová fuera un ángel realmente, se diría en el Nuevo Testamento, aún en Apocalipsis, ¿no? O en la interpretación de intervención en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que hay bastante, o en Hechos de los Apóstoles, en Hebreos, ¿no? Que tiene mucha relación con el Antiguo Testamento, o en Apocalipsis en todo caso, pero ya no lo encontramos como ángel de Jehová, que quiere decir que el ángel de Jehová es Cristo preencarnado. También porque el ángel de Jehová es enviado, ¿no? Así como Cristo es enviado por el Padre, el ángel de Jehová también, como cumple esas comisiones. El ángel de Jehová no es el Padre ni es el Espíritu Santo. Y eso lo vemos a través de la Escritura, ¿no? Hemos visto pasajes bíblicos que entendemos como si fuera Dios. Hay otras que entendemos como que son diferentes. Por ejemplo, cuando Génesis 18, por ejemplo, ¿no? Cuando bajan tres varones y van a la tienda de Abraham, ¿no? Que tenía su tienda, su carpa en la encina de Manré, ¿no? Tenía una encina, un sicómoro. Ahí estaba, ha hecho su tienda. Y vienen estos tres varones. Entendemos que dos son ángeles, y la otra persona se presenta como Jehová, como Dios. No se menciona como ángel de Jehová, pero sí se entiende que se presenta como Jehová. Y Abraham lo entiende. ¿Por qué? Porque Adán lo adora, se tira al piso y los atiende, los ha de comer, va a interceder por Sodoma. Ahí también lo vamos a ver al Señor Jesús preencarnado. Este pasaje bíblico también de Génesis 32, 24, dice que, y así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayara el alba, ¿no? Esa pelea que tiene Jacob con un varón, dice la palabra de Dios. No dice ángel de Jehová, pero son otros pasajes bíblicos que nos ayudan a entender que ese siervo es el Señor Jesucristo, preencarnado, antes de venir a nacer como una criatura. ¿Sí? Entonces ahí dice que luchó. Ahora, no es que se ligaron a golpes, ¿no? Como box, no, esta lucha que tuvieron era que Jacob
se aferra a este siervo, porque entendía que este siervo era de naturaleza divina. Pensaba que era un ángel, pensaba que sería alguien, pero no sabía que era el mismo Dios, hasta después. Y él va a aferrarse a él, o sea, la intención es que se aferraba. Uno dice que luchaban con una espada. No, 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 eso es medieval, ¿no? Esta lucha era de prensarse, ¿no? De agarrarse de donde sea. Entonces parece que Jacob estaba aferrado a él. Entonces, ¿qué dice este varón? Le dice, ya es temprano, ya se acabó, ¿no? Ya lo dejamos ahí. Y él le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas, ¿no? Le pregunta su nombre, le dice, ¿para qué quieres saber tú mi nombre? ¿No? Una cosa así, ¿no? ¿Para qué quieres? Yo te voy a bendecir y se acabó el asunto. Y lo bendice. Y bueno, para que lo suelte, ¿no? Aparentemente la segunda persona de Trinidad, el Señor Jesucristo, lo entendemos así, preencarnado, le toca el muslo, ¿no? Le toca la cadera. Solamente lo toca. No, no es que le hace una llave, le quiebra la pierna, no. Solamente dice la palabra que lo toca y lo disloca. Por eso que de ahí en adelante Jacob va a andar rengueando, ¿no? Va a andar rengueando, va a andar cojito, va a andar cojito por esa lesión en la cadera. ¿Se dan cuenta? No es que en realidad, algunos, a veces yo escucho o leo comentaristas o incluso eruditos que dicen que Jacob venció al Señor, ¿no? Le ganó en la batalla. No había proporcionalidad, definitivamente, ¿no? Sí, pero ahí dice que prevaleció, que venció. ¿Ustedes creen que este mismo varón, el Señor Jesucristo preencarnado, que acaba de, ¿no? O que en determinado tiempo mató a 185,000 soldados, o sea, por un varón que no estaba armado, que no tenía nada, va a prevalecer, ¿no? Es ilógico. O sea, por eso que la palabra de Dios es tan rica, hermano, que nos ayuda a entender eso. Conocer la Escritura nos ayuda a entender y no caer en malas interpretaciones. ¿De acuerdo? Entonces, parece que estaba aferrado, no sé, de la pierna, de donde sea se aferraría, pero no te voy a soltar hasta que me bendigas, ¿no? Luchó en sus fuerzas. Y ¿saben qué es lo bonito de esto? Que hay mucha enseñanza, hermanos. Nos tomaría mucho tiempo enseñar esto, pero si en algo nos ayuda esta lección como plus, sería que a veces nosotros somos igual, ¿no? Si nosotros estamos luchando contra un pecado y nos doblamos nuestra rodilla y nos aferramos al Señor, así como a su pierna, de repente Jacob nos aferramos, el Señor nos ve como alguien tan débiles, pero tan necesitados de Él, que nos bendice, como lo bendijo a Jacob. Pero ¿qué hubiera pasado si Jacob le dice, ah, ya, bueno, vete, pues ya yo arreglo la cosa con mi hermano, pues ya yo veré qué le digo, ya le mandé 3 regalos, un montón de regalos, no que lo sobornaré, con eso lo voy a tener, ya veré yo. No, no se pone, no confía en su autosuficiencia. Él es responsable, porque si lees la historia, esto es genial, ¿eh? Porque si lees la historia de Jacob cuando se va a encontrar con Esaú 20 años después, Esaú lo quería matar, venía con un ejército, con hombres a caballo, como 400 hombres, solamente para matarlo a él y su familia. Jacob lo que hace es dividir a su familia, separa a sus mujeres, pone a sus hijos por acá, para allá, cosa que si a ustedes los atacan, ustedes huyen, me matarán a mí, no importa. Y eso es lo que hace Jacob. Cuando ve a su hermano venir, ya le había enviado regalos adelantado, ¿no? 400, 300 o corderos, 400 del otro, le había dado 3 regalos, o sea, un montón diríamos ahora, un montón de plata le había mandado para sofocar su ira. Pero qué hace Jacob después de todo eso? Viene igual el hermano. ¿Y qué hace Jacob? Sale al encuentro de su hermano y se humilla ante su hermano. Se humilla. Y como que si le pedía perdón, como 7 veces él se humilla. Va caminando, lo ve venir y se humilla. Avanza un poquito más y se vuelve a humillar. Es una escena bastante conmovedora. Entonces el hermano al final ya sabemos lo perdona, pero él había tenido antes una lucha con el Señor. Había luchado porque lo bendiga y le cambia el nombre. Por eso que de Jacob se llama Israel, el que lucha con Dios, el que lucha con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucha lección igualmente nosotros. En nuestras debilidades, en nuestros, ¿qué tenemos que hacer? Luchar, no luchar, pelear o renegar de Dios, no, esa lucha no.
En mi debilidad no te quiero soltar porque me tienes que ayudar, ¿no? Tengo una necesidad premiante. Me tienes que ayudar, necesito tu ayuda. Y Dios en su debilidad, perdón, Dios ve nuestra debilidad, pero nuestra necesidad de dependencia de Él. ¿Y Dios qué hace? Nos bendice. Nos bendice. Interesante, ¿sí o no? Interesante. Hay otros pasajes bíblicos más que hablan sobre la persona del Señor Jesucristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Sí, hay muchos más. Uno de ellos, por ejemplo, cuando los amigos de Daniel, ¿no? Mesac, Medrac y Abednego, así se llaman, creo, esos son los nombres babilónicos que le ponen, los envían, ¿no? Al horno de fuego, y cuando ven el horno de fuego que no se consumían, habían no 3 personas, los 3 muchachos, sino habían 4. ¿Y qué dice Nabucodonosor? Veo a uno como con forma de hijo de los dioses, dice, ¿no? Una forma de Dios. Y ese entendemos que es el mismo Señor Jesucristo, también metido en el horno de fuego, protegiendo a los 3 muchachos. Cuando dice el mismo Daniel, ¿no? Daniel dice que el Señor envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Entendemos que ese ángel es el mismo Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Es el mismo Señor Jesucristo también. Así lo entendemos. No tenemos a ciencia cierta, no lo dice la Escritura, pero por lo que hace, lo entendemos así. Otra cosa, Daniel también en el capítulo 10, ¿no? Habla que Daniel tiene una visión y ve un varón, ¿no? Con los pies de bronce bruñido, con una túnica, lo ve, lo describe, ¿no? Lo describe. Esa misma descripción de Daniel, acá lo he puesto, dice, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, o sea, bronce brillante, refulgente. Ese es un bronce bruñido. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es una voz muy grave, ¿no? Muy fuerte, muy imponente, muy que te conmueve, ¿no? Te conmueve, no te conmueve emocionalmente, te conmueve físicamente, ¿no? Una de las cosas más aterradoras como arma que tiene el león es su rugido, ¿no? Cuando uno tenga la oportunidad de escuchar el rugido de un león, nomás de escucharlo, no solamente te hace temer mentalmente por lo que escuchas, sino que su rugido crea ese impacto de ondas sonoras que impactan el cuerpo, que hacen vibrar nuestros órganos internos. Imagínate, por eso que los animales escuchan el rugido del león, salen despavoridos, ¿no? Entonces, esta descripción que hace Daniel en Daniel 10, te animo como tarea, si tú quieres investigar, búscalo en Apocalipsis 1. Creo que es 11 al 13, ahí lo vas a encontrar esta misma descripción. Acá está describiendo a un varón preencarnado, Cristo preencarnado. Y en Apocalipsis estamos viendo a Juan, el apóstol Juan, viendo al Señor Jesucristo glorificado. ¿De acuerdo? Lo mismo. ¿De acuerdo? Así que hay muchos pasajes, solamente pasajes de personas, personajes, en la persona del Señor Jesucristo, preencarnados, ¿no? Ya ni hablar de las que son las figuras, los tipos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tener bastante, mucha riqueza. Estoy seguro que esta lección ha traído bastante claridad, hemos aprendido un montón, hay mucho más por aprender, sigamos orando por nuestro estudio, ¿ya? Actividades, Bernabé, conversa con tu Bernabé, al menos una vez a la semana, ¿no? Una vez a la semana, conversa, hermano, cuáles son tus motivos de oración, hermanita, las hermanas, ¿no? Hermanita, ¿cuáles son tus motivos de oración? Yo te doy los míos, tú me das los tuyos. Hermanita, ¿cómo estás? El Señor está obrando, está respondiendo, no está respondiendo, pero tienes paz en tu corazón. Conversa, ¿no? Conózcanse un poco más también. Bueno, yo soy Jorge Ocampo, me casado hace 13 años, mi hija tiene 13 años, tengo otra de 8 años, están haciendo colegio virtual, entonces me doy a conocer, entonces desarrollo esa hermandad, esa amistad, ¿de acuerdo? Esa es la idea del Bernabé. Leer, no se asusten, acá hay un montón de libros, no es que ustedes, son varios libros, ¿no? Son libros cortitos en realidad, son libros cortitos, con pocos capítulos y que tú los lees pues y encuentras una delicia, ¿no? Esther, por ejemplo, de cajón te encuentras con Esther, Esther es como una novela,
Esther es hermosa, es una novela. Esther no menciona el nombre de Dios, por eso que muchos teólogos, incluso después del canon del Antiguo Testamento, no lo aceptaban. Por ejemplo, Lutero no aceptaba a Esther porque no mencionaba el nombre de Dios. Pero es un libro que no menciona el nombre de Dios, pero Dios está implícito en el libro. Cristo mismo, ¿no? Cristo mismo como preservador de su pueblo. Antes en Israel, ahora en la iglesia también. ¿De acuerdo? Esther es una novela muy hermoso. Ya les comenté la semana pasada. Santiago, un libro también que habla a los judíos, que aprendemos nosotros. Primera y segunda de Tesalonicenses, tiene un poquito de escatología. Léanlo, anima, tiene buenos consejos también, ¿no? El que no trabaja, que no coma, ¿no? En los ociosos, los que paran perdiendo el tiempo. Habla de la segunda venida de Cristo, cómo va a ser. Tranquilo, no se preocupen. Hay gente que dice, ya murieron, uy, se perdieron, ¿cómo van a ser? Ya no vieron al Señor. No, tranquilos, ¿no? Por eso dice, los muertos en Cristo resucitan primero y los que hayan estado vivos seremos arrebatados junto con él en los cielos. Timoteo. Primera y segunda a Timoteo y Tito son las tres epístolas de Pablo, que se conocen como las epístolas pastorales. Hay muchos consejos para los siervos, no solamente para los pastores, uno tiene que asumirlo como para nosotros también, ¿no? Filipenses, Colosenses son dos de las 4 cartas escritas en la prisión, y Filemón, un capítulo genial, mucha lección, mucha aprendizaje. Vamos a hacerla larga, la estoy haciendo larga en la memorización de los 25 más 2 libros. O sea, en todos estos 5 pasos vamos a aprender 2 libros nada más. ¿Con qué intención? Con repasar los primeros libros. Repasar los primeros 25 libros, ¿de acuerdo? Vamos a hacer repasitos. Vamos a aprendernos todo el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Eso ya lo sé. Jehová mi pastor, nada me faltará, ya lo sé. 23.2, ahí tengo que trabajar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Eso tenemos que trabajar esta semana. ¿De acuerdo? Muy bien, mis amados hermanos. Jesucristo, estamos viendo a las personas de Cristo. Dios le bendiga, fue con ustedes Jorge Campos, siervo del Señor Jesucristo.